Pues vamos a seguir con la lectura y el estudio del Evangelio de Juan, y vamos a hacerlo hoy. Estreno Biblia. Me han regalado esta Biblia mi hermana y mi cuñado Esteban, así que vamos a leer el pasaje más importante, pienso yo, de todas las escrituras, porque vamos a ver cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y pienso que toda la lectura de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tiene que girar en torno a esta verdad tan gloriosa que es lo que el Señor vino a hacer al mundo, ¿no? Así que deseo que el Señor me dé gracia para poder compartir con vosotros pues este pasaje tan importante, que como muchas veces decimos, ¿no?, del Evangelio, que este es un pasaje para evangelizar, pero también nosotros seguimos necesitando ser evangelizados, porque el Evangelio es una buena nueva y nos recuerda lo que el Señor ha venido a hacer con nosotros. Así que vamos a leer el pasaje. Me gustaría leer un poco atrás a unos versículos que ya leímos la otra vez, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Disculpe, pastor, ¿qué versículo es? Juan 3, Evangelio de Juan 3, capítulo 3, empezaremos desde el versículo 14 hasta el 21. Está el Señor hablando con Nicodemo, explicándole pues lo que es el nuevo nacimiento, y le dice así el Señor Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Pues me gustaría orar para que el Señor nos dé gracia para poder compartir este pasaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre, y pues te damos gracias por este pasaje tan crucial, tan trascendental para nuestras vidas, pero también para toda la humanidad, en toda la historia, Padre. Porque este es tu propósito, este es tu plan de salvación, y esto es lo que hizo y lo que viene a hacer tu Hijo en este mundo, Padre. Así que tu Espíritu sea el que hable en nuestros corazones para comprender pues lo glorioso de este pasaje. Así que yo te quiero pedir que tú lleves este tiempo y tu Espíritu me dirija y abra nuestros corazones. Y te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Y un poco para ponernos en contexto, como decía, el Señor Jesús había estado hablando con Nicodemo, les había hablado de esa serpiente que vemos en el libro de Números, como pues habían habido unas serpientes en el campamento de Israel que habían mordido a las personas, y es un símbolo, ¿no?, de esa mordedura, pues del pecado que corre en la humanidad, ¿no? El veneno del pecado que corre por las venas, que se extendía por todo el cuerpo de los israelitas en aquel tiempo, y que les iba a causar una muerte irremediable, ¿no? Y vemos como Moisés, pues al Señor le pide que levante una serpiente de bronce, y el Señor les dice, ¿no?, que cualquiera que mirara esa serpiente pues que sería sanado, ¿no? Y
aunque ya lo compartimos, pero realmente meditaba en esta mirada que el Señor pues, les decía, ¿no?, a ellos que tenían que mirar a esa serpiente levantada. Y tenía que ser una mirada como dice el dicho, ¿no?, como si la vida les fuera en ello, ¿no? Y es que realmente es así. Mirar a aquella serpiente tenían que mirarlo con esa fe y esa incertidumbre de que les iba la vida en ello, ¿no? Que el no mirarla pues no iba a provocarles la muerte, ¿no? Y con la cruz del Señor pues es lo mismo, ¿no? El mirar la cruz del Señor tenemos que entender y el mundo pues tiene que entender de que el ver al Señor Jesús crucificado en la cruz, sabiendo lo que Él estaba haciendo en esa cruz, tiene que ser una mirada no entendiéndola con la mente, ahora el Señor vino a morir por mí y bueno, pues está muy bien, ¿no? Sino que tiene que ser una mirada en la que el mundo entienda que es que le va la vida en ello, ¿no? Que el no aceptar esa obra en la cruz, pues como veremos, ¿no? Pues no es que le condene, es que ya está condenado. Así que podamos pues tener esto siempre presente, ¿no? Esta mirada de ver como que gracias al Señor que entendimos, ¿no?, que eso no era por la cruz y porque el Señor murió en ella, pues estábamos perdidos. Y con esto en mente vamos a dividir, yo quería dividir este pasaje del versículo 16 al 21 en 4 partes. La primera parte le he llamado lo que vino a hacer Jesús, la cual es el propósito de Dios. En la segunda parte quiero hablar de lo que no vino a hacer, como nos explica aquí, ¿no? Un tercer punto del por qué hay rechazo, porque hubo rechazo y por qué sigue habiendo rechazo hoy en día al mensaje del Evangelio. Y el cuarto punto es, como veremos, el practicar la verdad. Así que en el versículo 16, en el primer punto que vamos a ver, que es lo que vino a hacer Jesús, dice, cuál era el plan de Dios, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, de tal manera, ¿hasta qué punto? O sea, fijaros hasta dónde llegó el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y estudiando este pasaje, Lutero dijo de este versículo, ¿no?, que esto era como la Biblia en miniatura, ¿no? Era como el resumen, compendio de toda la Escritura estaba resumida en este versículo, ¿no? Desde el Génesis hasta aquí, todo apuntaba a este plan de salvación de Dios, ¿no? Y el amor de Dios, pues no podemos ponerle medida. Nosotros muchas veces cuando hablamos de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, pues podemos decir, ¿no?, nosotros es que le amo mucho, le quiero mucho, pero el amor de Dios es que es sin medida, es realmente sin medida, porque nos dice un versículo, ¿no?, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Realmente, ¿quién de nosotros quién de nosotros amaríamos tanto a alguien que daríamos nuestro Hijo? No es algo que, por mucho que digamos que amamos mucho a alguien, nunca va a llegar a este nivel, ¿no?, de amor que el Señor pues ha tenido con nosotros, ¿no? También, como yo os dije, vamos entendiendo cada vez más porque se le llama al apóstol Juan el discípulo y el apóstol del amor, ¿no? Es que está constantemente hablando de ello, pero no solamente hablando de ello, sino invitándonos a ver esto, ¿no? Nos dice el mismo Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados sus hijos, ¿no? Realmente es una invitación, como esta mañana también veíamos, ¿no?, que debemos hacer este ejercicio de mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Realmente lo sabemos, ¿no?, pero debemos meditar en ello y contemplarlo y gozarnos en su amor y vivir en esa realidad, ¿no? Además es un amor que no simplemente lo leemos en la Escritura, no es un amor teórico porque lo dice la Escritura, porque la religión cristiana así lo dice, ¿no?, sino que es un amor que se ha demostrado, ¿no? Nos dice también Juan
dice que en esto hemos conocido el amor. Si bien aquí nos dice que mira cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, luego nos dice en esto hemos conocido el amor. O sea, ¿en qué conocemos? ¿En simplemente que lo leemos en la Escritura? No, lo conocemos porque Él puso su vida por nosotros, ¿no? Así que es un amor que se ha demostrado, que realmente lo vemos no solamente en la obra, en la cruz, sino en nuestra vida. Y es bueno, ¿no? De no solamente saberlo, sino mirar y meditar en ello, ¿no? Para que su amor nos inunde, nos embriague, de manera que nuestra entrega pues sea cada vez más completa a Él. Y bueno, con lo que decía de la medida del amor de Dios, ¿no? Yo creo que esta es la expresión, ¿no? De mirar de tal manera amó Dios al mundo. Realmente aquí nos está poniendo una medida, porque si alguno de nosotros meditáramos, ¿hay alguna manera más grande de poder mostrar el amor? O sea, ¿se nos ocurre a la mente humana alguna manera más grande de cómo podría ser el amor? Y yo creo que por mucho que pensemos, no la hay, ¿no? No hay ninguna otra manera más grande que esta. Y podemos en nuestra ignorancia, el mundo puede en su ignorancia, en su necedad, bueno, pues si Dios fuera amor, pues no permitiría según qué cosas, y bueno, sabemos este argumento, ¿no? Pero yo pensaba, Dios es amor, y Él nos dice que Él no sufre ninguna sombra de variación en lo que es Él. Sabemos que Él es misericordioso, como hemos visto en esta mañana. Él también es santo y es justo, ¿no? Y vosotros pensemos que si realmente el Señor, Dios, por la necesidad del hombre, cediera en alguna de las cosas, como el servicio que tiene el mundo, ¿no? Pues el Señor, pues, si es todo bueno, ¿no? Pues cedería un poco. Pero vosotros imaginaros la inseguridad de tener un Dios que dice que es de una manera y que luego, por ciertas cosas, cambia su manera de ser, ¿no? ¿En qué nos podríamos aferrar? Entonces, lo que nos tiene que dar seguridad es que Dios no cambia. No hay nada que vaya Él, por definición, Él no cambia, ¿no? Entonces, si Él nos dice que no nos va a dejar, como hemos cantado, las promesas que el Señor nos ha dado, podemos estar firmes y seguros en que eso no va a cambiar, ¿no? Si el Señor cambiara en algo por lo que dice el hombre, por lo que piensa el hombre, pues sería como un hombre que en base a las circunstancias pues cambia, y por lo tanto nuestra fe y nuestra esperanza pues quedaría pues el Señor ha hecho eso, pero puede cambiar, ¿no? El Señor no cambia, ¿no? Así que eso nos debe dar seguridad y pensar de que el Señor no es que nos ame mucho, es que nos ama lo máximo, o sea, no hay más. No hay una escala de medida de los números, sino que nos ama lo máximo, ¿no? Y también nos dice, el mismo Señor nos dice, ¿no? Que no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, ¿no? Y así lo hizo el Señor, ¿no? Y meditaba en la necesidad que tiene el mundo de conocer el amor verdadero, ¿no? Vemos muchas personas perdidas que buscan el amor en diferentes maneras, lo que ellos creen que es amor, ¿no? Y qué triste, porque no conocen lo que es amor, ¿no? Y muchas veces pues vemos a personas que quizá piensan, ¿no? Pues si tuviera alguien que me amara, y están en búsqueda de eso, ¿no? Si tuvieran alguien que me amara y quieren buscar pues una amistad o una relación pues romántica, ¿no? Pues un novio, una novia, pero realmente, hermanos, nuestra tarea, nuestro cometido de predicar el Evangelio es también decirles que hay alguien que les ama, que es algo que lo sabemos muy en la mente, ¿no? Pero que el mundo no conoce el amor de Dios y tiene que conocerlo, porque están en búsqueda de ello, una búsqueda desesperada, tan desesperada que les hace cometer pues barbaridades, y en esa búsqueda pues sabemos pues que se permite todo, pero es en esa ansiedad que tiene el mundo de buscar el amor. Así que predicar el Evangelio lo hemos escuchado mucho, no Jesús tema, pero que sea algo con un convencimiento tal de que el Señor nos ama a nosotros, que también le podamos decir al mundo
Dios te ama, ¿no? Y como veremos adelante, pues en el versículo 17 también, pues cómo ser un evangelio pues correcto, ¿no? Y entender que todo esto que estamos leyendo del amor del Señor es porque Él quiso, no había nada en nosotros. Y yo meditaba, ¿no? Estando Dios en la gloria, en la eternidad, que no tenía pues ninguna necesidad de... Él era, como decía un hermano, él era feliz, él estaba completo, pero nos dice la Escritura, ¿no? Que una serie de atributos de Dios que cómo se podían demostrar si Dios no creaba al hombre, y un hombre que le iba a dar la espalda, pero con paciencia el Señor luego le iba a mostrar su gracia y su amor. Así que Dios, para mostrar cómo Él es, ha querido pues que a pesar de crear a unas criaturas como nosotros, que hemos vivido como enemigos de Él, sin estar nada interesados en su mensaje ni en lo que Él quería hacer con nosotros, sino pensando que nosotros podíamos decidir por nosotros mismos en lo que es el bien y el mal, pues Él ha tenido esta oportunidad de no solo decir que Él es misericordioso y fiel, sino que lo ha podido demostrar a través de la humanidad y a través de la obra, ¿no? del Señor Jesús. Y el contraste de todo esto que el Señor, que estamos meditando, del amor del Señor con nosotros, con la humanidad, una humanidad que era enemiga, que la aborrece, que estaba convicta, ¿no? Y volviendo a lo que os decía del principio, ¿no? ¿Quién de nosotros daría a su propio hijo por amor a otra persona? Es que esa otra persona, o sea, dar su hijo por esa otra persona, era una persona como nosotros muy desagradables. O sea, realmente, imaginaros, ¿no? Un padre va con su hijo en el coche por un barrio y ve una serie de personas, de delincuentes ahí, pues, y que ese padre diga, hijo, ves a llevar ese mensaje de salvación, y que esas personas aún le vayan a aborrecer, le vayan a maltratar, y el Señor no sabía que iba a pasar eso. Realmente no es entregar, no es entregar al hijo por una persona de la que hay algo bueno, o sea, lo entregó a la humanidad, que le iba a maltratar, que le iba a llevar a la cruz en sufrimiento, pero que a lo largo de toda la historia iban a blasfemar su nombre, ¿no? Pero así es el amor de nuestro Dios, ¿no? Él sabía por quién estaba entregando su hijo, ¿no? Entonces, que podamos meditar en estas cosas, y como Juan nos dice, ¿no? Que podemos mirar y meditar en esto, que son versículos que conocemos mucho, pero que son muy, muy profundos, y es para recordárnoslos cada día, ¿no? Así que esto es lo que el Señor vino a hacer. Y llegamos al segundo punto, como os decía, ¿qué es lo que no vino a hacer? Y nos lo dice en el versículo 17. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y es una aclaración que el Señor se la podría haber ahorrado, ¿no? Pero está aquí porque es necesaria esta explicación, ¿no? Que Dios no envió al mundo para condenarle, como dice en otra versión en otra traducción de la palabra, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él, ¿no? Y no quiere decir que el Señor Jesús vendrá otra vez para juzgar al mundo, pero ahora mismo, en el tiempo que estamos ahora, estamos en un tiempo de gracia en el que el Señor, su mensaje principal y primordial es que Él desea que todos sean salvos, ¿no? Y meditaba en cómo podemos, en lo que es nuestra justicia muchas veces, ¿no? A veces vemos injusticia en el mundo, que la hay, por supuestísimo, y una injusticia que te hace clamar muchas veces, ¿no? Pero ¿qué haríamos nosotros cuando vemos eso? Y sobre todo cuando esa injusticia pues nos pilla de cerca, ¿no? Ya sea a nosotros mismos o a nuestros familiares, desearíamos que viniera el fuego del cielo y les consumiera, ¿no? Y equiparamos nuestra justicia a la de Dios, pero no entendemos muchas veces, no tenemos en cuenta que si el Señor hubiera actuado así, tú y yo estaríamos fulminados realmente, ¿no? Entonces, creo que es una actitud muy incorrecta, ¿no? Cuando sí que de verdad queremos esa justicia, pero
pero ahora lo que el Señor ha venido a hacer es a traer la justicia que es por su Hijo solamente. No es una justicia que fulmina a las personas, porque es que no entendemos que en ese grupo de personas que debían ser fulminadas, nosotros también estamos ahí. Y pienso que quizá los que hemos nacido en un ambiente cristiano, pues nos diferenciamos de ellos como si nosotros nos merecíamos menos que esa justicia de Dios, pues nos consumiera, ¿no? Así que podamos entender que gracias a que el Señor no vino al mundo para juzgarle en aquel momento, pues tú y yo estamos hoy aquí y hemos conocido su mensaje de salvación, ¿no? Porque nadie de nosotros se mantendría en pie, ¿no? Nos dice el salmista también, si mirara los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y también en Corintios vemos este principio, y también hay muchos pasajes que ahora os voy a leer, de lo que viene a hacer el Señor, ¿no? Dice que en Corintios, Pablo a los Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que Jesús no vino a este mundo para traer una sentencia de muerte, que lo podría haber hecho y seguiría siendo justo bueno, o sea, realmente no hay nada de incorrecto en esto. El hombre le dio la espalda, pecó, aunque el Señor le dijo que no comiera de ese árbol y comió, pero Jesús no vino a traer una sentencia de muerte, sino una oferta de vida eterna frente a una situación de muerte eterna, ¿no? Y realmente el mismo apóstol Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y realmente qué diferencia hay, ¿no? De alguien que viene a condenar a alguien que es un abogado. Es completamente lo opuesto, ¿no? Un juez a un abogado, el juez está escuchando para dictar una sentencia y el abogado lo que hace es defender. ¿Con qué defiende nuestro abogado? Con su propia justicia, ¿no? No porque el Señor Jesús le está diciendo al Padre, sí, bueno, pero considera estas buenas obras que han hecho, ¿no? Sino es con su propia justicia con la que Él puede ser nuestro abogado. También nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos también Pablo les dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y fijaros lo que nos aclara también aquí el Señor en el 18, ¿no? Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Realmente el hombre está condenado desde que desobedeció en el Edén, ¿no? El Señor no ha venido a decirles, yo os condeno, sino que ya estaban condenados. Esa es la situación en la que estamos sin Cristo, ¿no? No es que tengamos que hacer algo para ser condenados, sino es que ya lo estamos. Por eso el Señor nos viene a dar una oferta de salvación, porque hay algo que también nos refleja lo que es el pecado, y como es Dios, que nos dice también en Romanos, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva es algo, pues es un regalo, ¿no? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también hay un versículo que últimamente he leído bastantes veces, ¿no? Que es el Salmo 85, cuando ayer también que estuvimos en la iglesia en Montornès, pues también hubo ocasión para compartirlo, que nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es un versículo precioso, ¿no? Porque hay una verdad, y es que estábamos condenados, pero es gracias a la misericordia que el Señor hizo algo imposible, ¿no? Que esa verdad de condenación, pues gracias a la misericordia del Señor, que se encontraron de alguna manera, y que la justicia del Señor pues nos cubriera y nos librara de esa condena, ¿no? Porque vemos a lo largo de la Escritura que la verdad nunca va, de la mano del Señor nunca no acompañada de misericordia, ¿no? Y ayer Andreu pues lo decía, ¿no? No sé si era cuando estuvimos hablando un ratito con Pilar o en otro momento, ¿no? Y lo decía muy enérgico, ¿no?
que podemos coger la Escritura y decir una verdad bíblica, algo que es verdad, que nadie te puede refutar que eso sea verdad, sin embargo, con palabras literales suyas, ¿no? Decir, si no está guiado por el Espíritu, dice, esa verdad va a hacer estragos, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Esto, porque la serpiente también lo hizo, ¿no? La serpiente también en el Edén, el Señor les dijo, podéis comer de todo árbol, mas de este árbol no comeréis. La serpiente dijo lo mismo, pero no dijo lo mismo. Dijo, con que el Señor ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Entonces, que seamos cuidadosos en ver cómo, y pedir al Señor que cuando vayamos a su palabra, que nos quite posibles lentes que podamos llevar de interpretación para que veamos a través de esos lentes lo que la palabra nos quiere decir en lugar de lo que realmente dice, ¿no? Y también, bueno, por la mañana estuve también con unos hermanos ayer, que era una especie de taller de estudio que se hablaba constantemente de eso, ¿no? De que podemos ir a la palabra con unos lentes, con unas ideas preconcebidas, y lo que vamos a encontrar es que la Biblia nos apoya esas ideas y realmente tenemos que ir al Señor pues sin ninguna idea de lo que nos va a hablar, porque nosotros no decidimos lo que el Señor nos habla, sino que es la palabra la que nos habla, ¿no? Y me gocé mucho porque ayer hubo un hermano que me compartió también, de otro hermano, de una iglesia de Premia, que decía, ¿no?, que cuando se dirigía a la palabra, dice, yo antes me pongo delante del Señor en cuanto a descargar de todas lo que nos dice la palabra, ¿no? Descargar toda mi ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros, ¿no? Y él le gustaba practicar y ejercitarse en ponerle al Señor todas sus preocupaciones, todas sus cargas, todas sus cosas antes de ir a la palabra, ¿no? Porque practicando eso y en ese descanso en el que todo lo has puesto en las manos del Señor, luego vas a la palabra y no estás condicionado, ¿no?, por todas esas cosas que te pueden condicionar, ¿no? Te pueden nublar la visión espiritual de lo que el Señor te quiere hablar, ¿no? Así que en este punto, ¿qué no vino a hacer Jesús? No nos lo dice aquí. Él no vino a condenar, porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a que el mundo sea salvo por él. Así que esto es lo que el Señor también nos aclara en estos versículos. Y en el punto 3, como os dije antes, puse por qué hay rechazo. Y nos dice en el versículo 19 y 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que de la misma manera que Jesús no vino a traer condenación, Él tampoco vino a traer tinieblas, sino todo lo contrario, vino a traer luz. Y vino a traer luz porque habían acciones que eran malas y convenía que esas acciones fueran expuestas, no para condenar, sino para hacer ver al mundo que necesitaba un Salvador y para hacer ver al mundo que estaba condenado. Y sabemos que hay un enemigo del Evangelio, sabemos que hay un enemigo de Dios, un enemigo también de la humanidad, que es contrario a todo propósito de Dios, y su mensaje es muy distinto al del Evangelio, ¿no? Vemos un mensaje del mundo, de la sociedad, que se centra muchas veces en que nadie te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Que tú lo vales, que nadie cuestione tu modo de vida, que tú tienes que ser libre en hacer lo que quieras. Incluso le hace ver, ¿no?, que mira que Dios de la Biblia, ¿no?, que te dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, y tergiversa el enemigo, el Evangelio, ¿no? Y cuando realmente el mensaje del Evangelio no es tanto lo que tú vales por lo que eres, sino es el valor que te ha dado Dios. Realmente, para el Señor, no porque lo valgamos en sí, pero para el Señor nos ha demostrado que somos un valor incalculable para Él, porque nadie daría lo mejor de lo que tiene por alguien que no valora, ¿no? Pero Dios ha sido así, ¿no? Nuestro valor es el que Dios nos da, no es el que nos damos a nosotros mismos o que nos puede dar otra persona, ¿no?, por lo que somos o por lo que hacemos, ¿no? Así que el enemigo
pues tiene estas dos versiones de su mensaje, ¿no? O tú lo vales, tú por ti mismo, ¿no? Que tu modo de vida pues lo decides tú y que nadie te diga lo que tienes que hacer, pero también está otra versión de su mensaje que es de hundir a las personas, ¿no? Y usa una estrategia u otra dependiendo de la persona, y les dicen que no valen para nada, hasta el punto de que personas pues al ver pues ese sinsentido pues se quitan la vida, ¿no? Así que en este pasaje que leemos de Juan tan conocido me hace ver el valor que tiene para Dios pues las almas, ¿no? que ha venido al mundo solo para morir, solo vino al mundo solo para sufrir, no vino para otra cosa. Nació para morir por nosotros y cargar todo nuestro pecado, ¿no? Y como os he dicho antes, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Así que este es el valor que Dios nos da, que ha querido salvarnos, ¿no? Y nos dice muy claramente aquí por qué el mundo rechaza el mensaje del Evangelio, ¿no? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Realmente esa luz les molestaba, ¿no? Dice que todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que la predicación del Evangelio también muchas veces va a ser como una linterna que alumbra a las almas y que les hace sentir incómodas, ¿no? Pero tiene que ser un mensaje también de que sí que es verdad que hay eso, ¿no? Pero que en Jesús hay salvación. Y es muy triste ver cómo el mundo muchas veces pues puede escuchar el Evangelio y lo rechaza por este motivo. Y yo meditaba, ¿no? Es como la avestruz, que hay un peligro, hay un problema afuera, hay un depredador, y no se le puede hacer otra cosa que meter la cabeza bajo tierra como si eso cambiara algo, ¿no? El simple hecho de cerrar los ojos, meter la cabeza bajo tierra, ignorando lo que hay a su alrededor, ignorando el peligro, ignorando al depredador, pues como que se siente, no sé, es que no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero que es algo pues muy triste, ¿no? Y es muy necio, ¿no? Así que podamos saber de antemano, ¿no? Que el rechazo del mundo viene porque no desea que sus acciones sean expuestas, pero que nunca falte el mensaje principal de que el Señor Jesús ha venido para salvarnos, ¿no? A pesar de que todo eso que alumbra la palabra, que penetra como una espada de dos filos y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón, pero que el Señor las sabe ya, y aún así Él ha venido a morir por nosotros, ¿no? Así que también vimos al principio del Evangelio como Andrés trae los pies de Jesús a su hermano Pedro. Vemos como Juan el Bautista también predica del Señor, y cuando ve al Señor les dice: ahí está el Señor, ahora tenéis que seguirle a Él. Que traer a las personas a los pies de Jesús muchas veces pues va a ser para alumbrarles también, ¿no? Alumbrarles de cuál es su condición, y que el Señor nos dé gracia para predicar el Evangelio de esta manera, ¿no? Y hay una parte aquí del Evangelio que no podemos obviar tampoco, ¿no? Como muchas veces digo, no podemos dar más importancia ni cambiar el orden de cómo el Señor pues habla de las cosas, pero también hay una palabra aquí muy importante que nos dice, al principio de todo hemos leído, que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Y este es el mensaje central, que el Señor viene a salvar. Pero debemos pensar qué significa esto de que no se pierda, ¿no? ¿Cuál es esta perdición? Creo que en otras traducciones dice para que no perezca, ¿no? ¿Qué es este perecer que va en contraposición a aceptar esa salvación y ese amor del Señor, ¿no? ¿Qué significa este perecer? Y pienso que el mensaje aquí no es estáis perdidos, ¿no? Podríamos decir, estáis en pecado y si no me obedecéis vais a perecer. Parece que dice lo mismo, pero el Señor no lo está tratando así, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una perdición. Y esta perdición de la que habla aquí no es algo pasivo, no es que, perecer no es dejar de existir, no es que me muero y después de la muerte, pues no hay nada, no dejo de existir y ni siento ni padezco. Este perecer
no es ese, ¿no? Perecer tampoco no es simplemente no ir al cielo, no es que, bueno, pero el Señor tiene algo para mí, pero sabes que tampoco me interesa mucho y bueno, no me vale la pena, ¿no? Una vez escuché y era muy pequeño, pero me dejó, no sé por qué me dejó marcado, ¿no? Estaba mi madre hablando con un familiar y esa persona, pues, pensando que iba a ser salva, ¿no? Le dijo unas palabras que no sé por qué me quedaron marcadas. Le dijo, sí, bueno, yo creo que al final el Señor sí que me va a salvar, pero no comeré el pastel. Supongo que sobre el pastel al ser pequeño como que es algo que estar muy atento, ¿no? Pero que tenía esa visión, ¿no? De que, bueno, sí, al final el Señor yo creo que me salvará, pero no comeré el pastel porque no vivo como Él quiere, ¿no? Y pueden personas que puedan pensar que es así Dios, ¿no? Y que este perecer pues es algo así, pues bueno, que no pasa nada, ¿no? Simplemente que no voy al cielo y ya está, ¿no? No entienden que lo contrario de la vida eterna es la muerte eterna. Una muerte eterna no es una muerte que mueres y ya está, sino que es una muerte que estás siempre muriendo, estás constantemente sufriendo lo que es la muerte en sí, ¿no? Es un cielo o un infierno, no hay un término medio en el que dejas de existir, es salvación o condenación, es vida eterna o muerte eterna, ¿no? Así que esto que habla aquí, que pasa muy, muy de largo, ¿no? Este perecer realmente tiene unas consecuencias eternas e irremediables, ¿no? Así que en este periodo de gracia en el que estamos ahora, pues que sea nuestro deseo, como lo era el del Señor Jesús, y nuestra oración por las almas que todavía no le conocen, ¿no? Que no es simplemente estamos hablando de una manera de vivir, de una manera de entender la vida, de una filosofía, sino que realmente también hay una consecuencia de no aceptar ese amor. Y por último llegamos al último punto que me había propuesto, que es el practicar la verdad, que si bien todo lo que hemos leído también tiene aplicación en nuestras vidas y nos hace pues ver cómo predicar el Evangelio, pero también nos hace recordar cómo era el amor del Señor, cómo es el amor del Señor con nosotros. Aquí hay algo que tiene que impactar nuestras vidas muy de lleno, ¿no? Dice en el 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Fijaros que no dice el que ha conocido la verdad, el que conoce la verdad, el que sabe la verdad, sino que habla del que practica la verdad. Es algo que es constante, ¿no? Practicar esto que nos dice aquí. Si nosotros realmente deseamos practicar la verdad, no es simplemente, bueno, yo he conocido el Evangelio, he sido salvo, sé que Jesús es la verdad, el camino a la verdad y la vida, como dice, ¿no? Sino que nos habla aquí de un practicar, me habla de algo que es diario y que tiene que estar presente en todos los días de nuestra vida, ¿no? Y se relaciona aquí el practicar la verdad, porque hay un pero y está relacionándolo con lo anterior, que es de desear que la luz ilumine nuestras vidas. Pienso que esto requiere tener una intimidad con el Señor, tiempos de meditar en Él, y no sé por qué pensaba imaginaros, ¿no? Que tú estás en casa y en la habitación y le dices a alguien, abres la puerta, ¿no? Bueno, que si hay algo, si algo que ves mal a mí, pues dime, ¿no? Y cierras y te vas, ¿no? Yo creo que si realmente deseas ver, como dice el Salmo, ¿no? Escudriñas en mí un camino de perversidad, vas a querer entrar en esa habitación con esa persona, sentarte y con calma. Eso no es... Si el Espíritu en su paciencia, en su misericordia nos redarguye muchas veces, ¿no? Pero en ese escudriñar que nos dice la palabra del Señor, yo creo que no puede ser algo express, ¿no? algo rápido, sino que es en el reposo de estar en comunión con el Señor que Él nos alumbra, ¿no? Nos dice el Salmo que os decía antes, el Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pero luego no damos
damos tiempo a que el Señor nos responda. Simplemente lo decimos y no, otra cosa. Entonces, creo que es algo pues que en algún momento pues hemos podido experimentar, ¿no? Y meditaba que a veces cómo nos habla el Señor, ¿no? Me acordaba del pasaje cuando Pedro niega al Señor, y Jesús dice que le miró, ¿no? Y que simplemente esa mirada fue la que Pedro le hizo llorar amargamente, ¿no? Sabemos que el Señor no le desechó, ¿no? Pero simplemente la mirada del Señor. Entonces, a veces yo creo que podemos sentir esa mirada, ¿no? que nos deja pues completamente desarmados, o sea, no destruidos, sino que nos deja, pues, bueno, qué necio soy, Señor, o sea, ¿cómo he podido mantenerme en esta práctica en la que estaba? Y momentos que estás así orando y en calma, no sé cómo explicarlo, pero a veces sientes, ¿no? Como el Señor te mira y no sé cómo decirlo, no te mira condenándote, sino desenvuelto por ti, ¿sabes? No sé cómo decirlo, y eso te derrumba, pero en el sentido para levantarte, ¿no? Y que una simple mirada del Señor, pues meditando en lo que Él nos ama y todo, pues nos puede, es muy poderoso eso, ¿no? Es algo que, como también José nos compartía esta mañana, ¿no? Que delante de los ídolos y las cosas que a veces nos pueden llamar la atención, ¿no? Pues es alabar al Señor y eso va a hacer que el valor de los ídolos y todo lo demás y de nuestra cabezonería pues pierda todo su valor y que realmente nos centremos en Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿No? Y quita de mí todo aquello que no es un impedimento para servirte y también para dar un testimonio correcto a los que me rodean, a mi familia y con todos los que me relacionan, ¿no? Así que practiquemos esto, ¿no? Que practiquemos la verdad, yendo a la luz. También nos dice el versículo que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Que la palabra de Dios a veces nos va a alumbrar y nos va a hacer ver pues aquellos caminos que están errados, ¿no? Y me gustaría leer dos pasajes para terminar. En Efesios 5. Tenemos dos pasajes que también van muy en paralelo, ¿no? Son los escribió los dos Pablo, uno a los Efesios y otro a los Tesalonicenses. Y nos dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, los primeros 11 versículos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así también como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Así que esta andad en amor, a Pablo les dice y les recuerda, les vuelve a ver cómo hace Juan, considerar como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Y les recuerda Pablo: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Y antes de explicar este pasaje, quería también que leyéramos en 1 Tesalonicenses. En el capítulo 5, sí, os he dicho antes de los primeros 11 versículos de Efesios, pero eran de Efesios del 8 al 20, me he equivocado.
Pero bueno, ahora es en Tesalonicenses, pues del capítulo 5. Que nos dice así, 1 Tesalonicenses 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, nos dice como hemos leído en Efesios, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormimos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. Y vemos en los dos pasajes que aquí Pablo se relaciona el andar en luz con el dormir, con el vivir sobrios, con el emborracharse, en definitiva con el velar, ¿no? Y este velar pues es algo que también nos lo dice en otras partes de la Escritura, ¿no? Y como veíamos al principio, nos dice el Señor Jesús en Juan, el que practica la verdad. Así que ese practicar la verdad es andar en luz también, en primer lugar pidiéndole que el Señor nos alumbre en todas las cosas, y que no durmamos, ¿no? Que estemos velando, que seamos sobrios, que seamos sabios también, como nos ha dicho también en Efesios, ¿no? Y lo bueno es que acaba esta parte diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo, ¿no? Al final hay un mensaje aquí de aliento de Pablo para que siguieran en ese deseo que tenían de ser alentados unos a los otros y edificados los unos a los otros, ¿no? Y ya para finalizar, un versículo en Mateo, en el capítulo 5. De lo que entiendo que es practicar la verdad y andar en luz. Nos dice así en los dos versículos, Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, de 14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice ese 16 también: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hemos visto que el Señor vino también a traer luz, vino a alumbrar aquellas acciones que estaban mal, para que el mundo pueda ver que necesita un Salvador por esas acciones, y que no es que no es que sean pecadores por las acciones que cometen, ¿no? Sino que cometemos las acciones porque somos pecadores, es al revés, ¿no? Pero que esa luz con la que el Señor nos ha alumbrado no simplemente es una luz para nosotros, sino que es una luz para glorificarle a Él. Y en este glorificarle a Él está en que nuestra luz brille delante de los hombres y que vean nuestras buenas acciones. Realmente tenemos que entender que el mundo, el que no ha nacido de nuevo, no discierne espiritualmente las cosas, las tiene que ver con sus sentidos físicos, con sus ojos, con sus oídos, y llega un momento, ¿no?, que el Espíritu redarguye
de pecado, pero aquí hay algo muy, muy físico, ¿no? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Para qué? Para que nos digan que personas tan majas hay allí, que bien se portan, ¿no? Sino que dicen para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa luz que el Señor Jesús nos vino a traer también, en ese salvado nos ha traído luz, que esa luz también podamos practicar la verdad siendo luz al mundo también, pues con las obras que Él preparó de antemano para que el mundo vea, ¿no? Para que el mundo vea estas buenas acciones, para que vea también que nos amamos los unos a los otros, porque nos dice también la Escritura que el viendo como nos amamos, pues también van a entender que somos discípulos de Jesús, ¿no? Así que esto es lo que venía en mi corazón cuando meditaba este pasaje del Evangelio de Juan y bueno, sé que me quedo cortísimo, ¿no? en la profundidad de este mensaje, pero bueno, con mi torpeza y demás, pues lo que deseo es que cada vez podamos conocer más a nuestro Señor Jesús y a nuestro Dios y como decía José también, pues cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas, ¿no? Así que era eso lo que el Señor tenía en mi corazón.